A veces el miedo no llega con un grito, sino con un sonido raro que no encaja con la tranquilidad de la madrugada. Aquella mañana me despertó un raspón fuerte contra la banqueta, como si alguien arrastrara algo pesado, y antes de que pudiera entender qué pasaba, un golpe duro contra la puerta sacudió toda la casa. No me dio tiempo de reaccionar, otro golpe sonó igual de brutal, tan seco que sentí como el marco vibraba. Pensé que era un accidente, quizá algún vecino fuera de control, pero cuando escuché que alguien decía mi nombre con rabia, entendí que venía directo hacia mí. Me acerqué con el corazón acelerado y, al asomarme por la rendija, sentí un escalofrío que me dejó inmóvil. Frente a la entrada estaba mi nuera, completamente fuera de sí, sosteniendo una masa enorme apoyada en el piso. Respiraba con dificultad, tenía el cabello desordenado y esa expresión que solo he visto en personas decididas a cruzar cualquier límite. No parecía una discusión familiar, parecía un ataque. Y aunque días antes había cambiado todas las cerraduras para evitar más problemas, jamás pensé que reaccionaría así, dispuesta a tumbar la puerta como si estuviera derribando un muro abandonado. Todo pasó en segundos. Levantó la masa con ambas manos, apretó la mandíbula y se acomodó para soltar un golpe que habría destruido la mitad de la entrada. En ese instante, una mezcla extraña de coraje y cansancio me recorrió el cuerpo. No quería seguir viviendo con miedo dentro de mi propio hogar, así que tomé la decisión más arriesgada que pude imaginar. En lugar de retroceder, giré la perilla con fuerza y abrí la puerta justo antes de que bajara el brazo. El golpe nunca llegó. Lo que sí llegó fue su cara de sorpresa absoluta. Sus ojos se abrieron de golpe, la respiración se le atoró, y la masa se le resbaló un poco de las manos como si de pronto pesara el doble. Por un momento pensé que se tambalearía hacia atrás, porque no esperaba encontrarme firme, despierta y mirándola directo, sin miedo y sin intención de moverme. No dijo nada, y yo tampoco. Ese silencio fue suficiente para entender que lo que llevaba meses escondiéndose detrás de sonrisas forzadas y palabras venenosas estaba a punto de explotar. Aquella mañana no solo intentó derribar mi puerta. Sin querer, derribó la última parte de mí que intentaba creer que todavía quedaba algo sano en nuestra familia. Cuando la gente escucha lo que pasó esa mañana, muchos creen que todo comenzó ahí, con los golpes y la masa. Pero la verdad es que mi historia viene de mucho antes, de un tiempo en el que yo todavía confiaba en la palabra familia como si fuera una pared firme que nada podía derrumbar. Durante años trabajé para construir un hogar sencillo, sin lujos, pero lleno de calma. No tuve una vida fácil, crecí entre carencias y esfuerzos, aprendiendo a valorar cada cosa que lograba con mis propias manos. Y aunque nunca me sobraba nada, siempre traté de que mi casa fuera un lugar donde cualquiera pudiera entrar y sentirse a salvo. Cuando mi hijo era niño, vivíamos en un cuartito pequeño, con goteras cuando llovía y un ventilador viejo que hacía más ruido que aire. Aún así, cada noche me dormía con la certeza de que él estaba bien, abrazado a mí, sin miedo a nada. Con el tiempo, fui juntando ahorros de trabajos que muchos despreciaban, pero que para mí significaban oportunidades. Limpié oficinas, cociné en casas ajenas, vendí comida en la calle, y todo con la idea de darle a mi hijo un futuro donde no cargara las dificultades que yo tuve que enfrentar sola. A veces recuerdo la primera vez que pude comprar este terreno. Era un pedazo de tierra lleno de maleza, sin piso, sin puertas, sin nada. Pero para mí fue como haber tocado el cielo con las manos. Con ayuda de unos vecinos, levanté los cimientos, puse las ventanas, y poco a poco convertí aquel espacio en una casa digna. No era grande, pero representaba lo mejor de mí, mi paciencia, mi esfuerzo y mi ilusión por darle algo estable a mi familia. Cada ladrillo tenía una historia y cada cuarto tenía un sueño pendiente, uno que yo cuidaba como si fuera un tesoro. Mi hijo creció viendo todo eso. Sabe mejor que nadie cuántas veces me quedé sin comer para completar los gastos, cuántas madrugadas pasé trabajando, cuántos momentos sacrifiqué para que él nunca sintiera que estaba solo. Por eso siempre creí que entre nosotros había un lazo fuerte, algo que no podía romperse tan fácil. Y aunque con el tiempo se volvió adulto, independiente y decidido, yo seguía pensando que todavía podía confiar en él como cuando era pequeño, cuando corría hacia mí para contarme sus sueños y sus miedos sin esconder nada. Nunca imaginé que, años después, el mismo hogar que levanté con tanto esfuerzo se convertiría en el escenario de momentos tan amargos. Tampoco pensé que alguien que llegó mucho después y que jamás levantó ni un ladrillo de esta casa,
tendría la audacia de tratarme como si no tuviera derecho a vivir en lo que construí. Pero así empezó todo, con la llegada de una persona que vino a cambiar la dinámica de la familia de una manera que yo nunca vi venir. Antes de esa tormenta, mi vida era tranquila. No perfecta, pero estable. Y aunque cargaba mis propios dolores del pasado, nada me había preparado para enfrentar la traición disfrazada de cariño que se instaló silenciosamente en mi propia casa. Cuando pienso en cómo empezó todo el cariño que siento por mi hijo, no puedo evitar regresar a esos años en los que él apenas aprendía a caminar y yo todavía buscaba la forma de mantenernos a flote. La vida era dura, sí, pero él hacía que todo se sintiera más ligero. Tenía una risa que llenaba cualquier espacio, y aunque el mundo se me viniera encima, bastaba con escucharlo para recuperar el aliento. Muchas noches, después de un día pesado, me sentaba con él en el piso porque no teníamos sillones, y aún así él brincaba alrededor de mí como si estuviéramos en un palacio. Recuerdo que cada domingo, cuando podía, lo llevaba al parque. Le encantaba subirse a los columpios y pedirme que lo empujara más fuerte. Yo me quedaba ahí, mirándolo con ese orgullo que solo una madre entiende, porque aunque no teníamos grandes cosas, sentía que estábamos construyendo algo más importante, un vínculo verdadero. Él corría hacia mí con las manos sucias de tierra y la camisa toda arrugada, pero sus ojos siempre brillaban, llenos de confianza, como si yo fuera su lugar seguro en el mundo. Había noches en las que se quedaba dormido sobre mi pecho mientras yo pensaba en cómo iba a pagar la renta o los útiles para la escuela, y aunque me doliera la espalda o los pies, bastaba con verlo tan tranquilo para convencerme de que valía la pena seguir luchando. Él fue mi motivo durante muchos años, la fuerza que me impulsó a seguir adelante incluso cuando yo misma sentía que ya no podía con tanto peso. Creció con esa nobleza que lo hacía especial. Siempre fue respetuoso, cariñoso, atento. Cuando tenía problemas en la escuela, venía a mí sin miedo, seguro de que yo lo escucharía. Durante mucho tiempo pensé que, sin importar lo que pasara, ese vínculo seguiría igual, fuerte y limpio, como cuando él era un niño y me agarraba de la mano para cruzar la calle. Nunca imaginé que con los años alguien pudiera cambiar tanto su manera de verme, ni que su corazón pudiera alejarse del mío tan poco a poco que ni siquiera me di cuenta. Por eso, cuando recuerdo esos momentos simples pero llenos de vida, duele aceptar en lo que se convirtió nuestra relación. Y aunque hoy reine el conflicto, esa raíz tan profunda sigue ahí, recordándome que algún día fuimos inseparables. La primera vez que conocí a la mujer que cambiaría por completo la dinámica de mi familia, no imaginé lo que estaba por venir. Llegó a mi vida envuelta en seguridad, con una forma de hablar que dejaba claro que estaba acostumbrada a que todo se hiciera a su manera. Mientras yo intentaba recibirla con respeto, ella apenas mostró interés en conocerme. Desde el principio noté esa mirada rápida que muchas personas tienen cuando evalúan lo que uno tiene, como clasificando si vale la pena o no. No dijo nada abiertamente, pero su gesto fue suficiente para entender que, en su mente, mi casa y yo no estábamos a la altura. Aunque mi hijo parecía feliz, había algo en la energía de esa muchacha que siempre me hizo sentir un cierto desorden, como si todo lo que yo había construido con tanto esfuerzo fuera pequeño comparado con lo que ella creía merecer. Venía de una familia más acomodada, con una educación distinta y con costumbres que no tenían nada que ver con nuestra manera sencilla de vivir. Cada vez que visitaba la casa, observaba todo como si estuviera revisando detalles imperfectos, desde los muebles hasta la pintura, como si tratara de encontrar un motivo para marcar una distancia. Al principio intenté llevar la relación en paz. Preparaba comida, ofrecía café y buscaba cualquier forma de hacerla sentir bienvenida, convencida de que con el tiempo encontraríamos un punto de equilibrio. Pero la respuesta siempre era tibia, casi indiferente. Nunca mostró verdadero interés en convivir conmigo, y muchas veces, cuando hablaba conmigo, lo hacía con ese tono educado pero frío que no deja espacio para la confianza. No había insultos directos, pero sí un desprecio sutil que lastima más porque se da disfrazado de cortesía. Lo que más me inquietaba era la forma en que poco a poco fue influyendo en mi hijo. Antes él tenía una relación abierta conmigo, me contaba sus planes, sus preocupaciones, sus metas. Después de que ella apareció, empecé a notar que se guardaba cosas, que pensaba demasiado antes de hablar. Parecía como si necesitara medir cada palabra para no provocar algún comentario de su pareja. Yo trataba de no darle importancia, creyendo que era parte natural de una relación nueva, pero con el tiempo esa distancia se volvió imposible de ignorar.
De repente, mi hogar ya no se sentía como antes. Cuando estaban juntos, podían pasar toda la visita sin siquiera voltear a verme. No había discusiones, pero sí una presencia incómoda que llenaba cada rincón, como si yo fuera una invitada en mi propia casa. Al final, me di cuenta de que ella no necesitaba levantar la voz para dejar claro su lugar. Lo hacía con actitudes, silencios y miradas que mi hijo parecía no notar, o quizá no quería enfrentar. Con el tiempo, esa sensación creció tanto que ya no pude negar la realidad. Había dejado de ser parte importante de la vida de mi hijo. Y aunque me doliera admitirlo, la persona responsable de ese cambio estaba justo enfrente de mí, actuando con una seguridad que contrastaba con el vacío que empezaba a formarse en el corazón de mi familia. Con el paso de los meses empecé a sentir que algo dentro de mi hogar se estaba apagando sin que nadie lo dijera abiertamente. Antes, cada visita de mi hijo traía un ambiente cálido, lleno de comentarios simples y risas que hacían más llevadera cualquier preocupación, pero después de que su pareja se instaló por completo en su vida, esa cercanía comenzó a desvanecerse como si alguien hubiera bajado un interruptor sin avisar. Había momentos en los que él entraba a la casa sin siquiera levantar la vista, como si temiera que cualquier gesto amable hacia mí provocara molestias en quien lo acompañaba. La distancia no llegó con gritos ni discusiones, sino con silencios que pesaban más que cualquier palabra. Cada vez que intentaba platicar con ambos, notaba cómo mi hijo respondía rápido, casi automático, mientras ella observaba todo con una expresión que parecía estar evaluando cada frase. Al final de cada visita quedaba con esa sensación amarga de haber perdido algo que había tardado años en construir. No sabía en qué momento exacto había cambiado nuestra relación, solo tenía claro que cada día me quedaba un poco más fuera de su vida. Hubo un día en particular que marcó el inicio de un cambio más profundo. Estábamos sentados en la mesa, compartiendo una comida sencilla como solíamos hacer, cuando de pronto ella hizo un comentario sobre lo viejo que se veía mi comedor. No era necesario decirlo, yo sé perfectamente lo que tengo y lo que no, pero el tono que usó tenía una intención mucho más fuerte que la frase misma. Mi hijo no dijo nada, simplemente siguió comiendo como si no hubiera escuchado nada, y esa indiferencia me atravesó el pecho. No por el mueble ni por la crítica, sino porque en ese instante comprendí que ya no se sentía obligado a defenderme, ni siquiera a mostrar cariño. Poco a poco mi papel dentro de su vida se volvió más pequeño, casi invisible. Cuando necesitaba algo, era común que ella respondiera por él, como si yo ya no tuviera derecho a hablar con mi propio hijo. Las decisiones importantes se hacían lejos de mí, y, cuando llegaban a mi casa, lo único que encontraba eran actitudes frías disfrazadas de amabilidad. Ese ambiente comenzó a desgastarme tanto que muchas noches me quedaba despierta pensando si en algún momento había fallado como madre o si simplemente la vida me estaba enseñando que no siempre los hijos agradecen los sacrificios que uno hace. La soledad emocional empezó a colarse en cada rincón, incluso cuando la casa estaba llena de ruido. Sentía que cada palabra que decía era medida, analizada y, muchas veces, ignorada. Mi nuera marcaba el ritmo de todo y yo trataba de evitar cualquier situación que pudiera generar conflicto, aunque eso significara tragarme mis propias emociones. Llegó un punto en el que hablar con mi hijo ya no se sentía natural. Parecía que había una barrera invisible que lo obligaba a mantener distancia, como si la presencia de su pareja fuera una sombra constante que lo empujaba a alejarse más de mí. Al final, esa distancia terminó convirtiéndose en una herida que no se veía por fuera, pero que se hacía más grande cada día. No sabía que ese desgaste emocional sería el preámbulo de una humillación que marcaría para siempre lo que quedaba de nuestra relación. Con el desgaste acumulado, cualquier detalle podía convertirse en una chispa, pero jamás imaginé que el día de la explosión llegaría de una forma tan directa y tan cruel. Todo comenzó una tarde en la que ellos pasaron por la casa sin avisar, como si yo estuviera obligada a estar disponible para lo que necesitaran. Venían con prisa, hablando entre ellos con un tono que ya conocía muy bien, uno que me dejaba claro que no era parte de esa conversación. Aún así, intenté mantener la calma y darles la bienvenida, aunque por dentro ya presentía que algo no estaba bien. La discusión apareció sin previo aviso cuando mencionaron un tema que llevaban semanas tratando. Querían ajustar espacios dentro de mi casa para su comodidad. No era una petición, era una orden disfrazada. Decían que necesitaban un cuarto para ellos, que la sala debía cambiarse, que la cocina podía adaptarse para que todos viviéramos mejor. Cuando pregunté por qué tenía que modificar mi propio hogar para acomodarlos,
La expresión de mi nuera cambió de inmediato. Fue como ver una puerta cerrándose justo en mi cara. Con un tono arrogante aseguró que yo debía cooperar porque era lo mínimo que podía hacer, ya que ellos también merecían estar cómodos. No supe cómo responder a eso, no por falta de palabras, sino porque la soberbia con la que lo dijo me dejó sin aliento. Intenté explicar que esa casa era el fruto de toda mi vida, que nadie tenía derecho a mover nada sin mi consentimiento, y que yo no estaba dispuesta a ceder espacios que había construido con mis manos. En cuestión de segundos, la situación se volvió más tensa. Mi hijo frunció el ceño, se cruzó de brazos y evitó mirarme mientras su pareja seguía presionando, cada vez con más descaro. Esa mujer comenzó a decir que mis decisiones siempre eran un estorbo, que yo tenía ideas anticuadas, que no entendía lo que ahora necesitaba una pareja joven. Lo más doloroso no fue escuchar esas palabras, sino ver cómo mi hijo asentía sin decir nada, como si cada frase ofensiva fuera válida. Esa indiferencia fue un golpe que no me esperaba, porque durante tantos años pensé que él jamás permitiría que alguien me faltara al respeto. La situación se volvió insostenible cuando ella, molesta porque no les daba la razón, levantó la voz y soltó una frase que nunca olvidaré. Me acusó de querer retenerlo en un ambiente que no le servía, como si yo fuera una carga para su vida. Afirmó que ya era hora de que entendiera que su familia era ella, no yo, y que si quería seguir cerca de él, tenía que aceptar sus reglas. Esa declaración cayó como un balde de agua helada. No solo estaba intentando borrarme, sino que además lo hacía con total seguridad de que podía hacerlo. Mi hijo permanecía callado, serio, evitando enfrentar la situación. Cuando intenté hablar con él directamente, ella se interpuso, como si mi propia voz no tuviera derecho a llegar a él sin su permiso. A esas alturas sentía las manos temblorosas, la garganta cerrada y una mezcla de dolor e indignación subiendo por todo el cuerpo. Lo único que pude hacer fue pedirles que se calmaran, pero esa petición se convirtió en el detonante final. Con un tono lleno de rabia, mi nuera declaró que si yo no cooperaba, tomarían medidas por su cuenta. Y antes de que pudiera preguntar a qué se refería, mi hijo dio un paso hacia la puerta, abrió y, sin mirarme a los ojos, lanzó un comentario que terminó de derrumbar lo poco que quedaba. Mamá, ya no podemos seguir así. Tienes que aprender a soltarnos. Después de eso, salieron de la casa sin despedirse, dejando atrás un silencio tan grande que sentí como si alguien hubiera arrancado una parte de mi pecho. Esa tarde me quedé en la sala, viendo todo lo que ellos querían cambiar, todo lo que habían criticado, todo lo que habían dado por sentado. Y mientras repasaba cada palabra hiriente, comprendí que la humillación no solo venía de ella. Lo más doloroso era aceptar que mi propio hijo se había convertido en un extraño capaz de herirme sin pensarlo dos veces. Aquella explosión no quedó en simples palabras. Desde ese día, su actitud se volvió más fría y la de ella más agresiva, como si ambos hubieran decidido dejar de ocultar el desprecio que llevaban dentro. No sabía entonces que esa sería solo la antesala de algo peor, de un acto impulsivo y violento que semanas después la llevaría a levantar una masa frente a mi puerta. Pero lo que sí entendí fue que la herida emocional ya estaba abierta, y que nada volvería a ser como antes. Después de aquella discusión tan dolorosa, la casa quedó envuelta en un silencio que no se parecía al de otros días. No era tranquilidad, era un vacío pesado que se quedaba atorado en cada rincón, como si las palabras duras todavía siguieran flotando en el aire. Me quedé sentada en la sala durante un buen rato, sin moverme, simplemente mirando mis manos porque no sabía qué más hacer. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía realmente sola dentro de mi propio hogar, pero en lugar de llorar, apareció una sensación distinta, una mezcla extraña de tristeza e incredulidad que me obligó a respirar más profundo para no derrumbarme. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la cara de mi hijo, seria y lejana, como si ya no quedara nada del niño que corría hacia mí en el parque buscando consuelo. Me repetía una y otra vez que quizá todo había sido culpa mía, que tal vez estaba exagerando, que él solo trataba de formar su vida. Pero al mismo tiempo, otra parte de mí sabía que nada justificaba la humillación ni la forma en que habían hablado. Entre esas dos ideas pasé horas, atrapada entre lo que quería creer y lo que estaba viviendo en realidad. A medida que avanzaba la madrugada, la tristeza fue dando paso a una claridad distinta. Empecé a darme cuenta de que había permitido muchas faltas de respeto sin decir nada, confiando en que el cariño arreglaría todo por sí solo.
Pero esa noche entendí que callar no había servido para unirnos. Al contrario, había permitido que otros pisaran lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Me dolía aceptarlo, pero por primera vez despertó en mí un pensamiento que nunca había considerado seriamente. Necesitaba poner límites, incluso a las personas que más amaba. Mientras me preparaba un té para intentar calmar los nervios, miré la cocina y recordé cada sacrificio que había hecho para tener ese espacio. No era lujoso, pero estaba lleno de recuerdos, lleno de días buenos y malos, lleno de historias que nadie más conocía. Y al verlo así, tan mío, sentí una chispa de dignidad abrirse paso entre toda la tristeza. No podía permitir que alguien viniera a decidir cómo debía vivir, que debía cambiar o que debía soportar para no causar problemas. Había dado demasiado, y por primera vez reconocí que también tenía derecho a recibir respeto. La madrugada se volvió un largo diálogo conmigo misma. Pensé en lo que había aceptado, en lo que había dejado pasar y en cómo la actitud de ellos, en vez de mejorar, se había vuelto más agresiva. Cada reflexión me llevaba al mismo punto. Continuar así solo iba a destruirme más, y seguir callando solo iba a hacerles creer que podían seguir cruzando todos los límites que quisieran. Esa idea fue pegándose a mi mente como una verdad que ya no podía ignorar. Al amanecer, cuando la luz entró por la ventana, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. No se trataba de enojo, sino de una calma firme que nunca antes había sentido. Era como si, después de tanta oscuridad, finalmente hubiera entendido lo que realmente necesitaba hacer. No sabía cómo iba a enfrentar lo que venía, pero tenía claro que no volvería a permitir que nadie me tratara con desprecio dentro de la casa que construí con mis propias manos. Ese despertar silencioso fue el inicio de una transformación que más tarde me ayudaría a resistir la violencia que se desató frente a mi puerta. Sin aquel momento de claridad, quizá habría cedido otra vez. Pero esa madrugada entendí que, aunque doliera, debía recuperar mi lugar y proteger lo que había creado, incluso si eso significaba enfrentar la tormenta que venía. Con el amanecer llegó una claridad que hacía mucho no sentía. Después de tantas noches llenas de preocupación y silencios que me desgastaban, desperté con la sensación de que algo dentro de mí había hecho clic. No fue una decisión repentina, sino el resultado de días y días acumulando cansancio emocional, soportando miradas que me reducían y palabras que me alejaban de mi propio hijo. Esa mañana entendí que si quería recuperar un poco de paz, tenía que comenzar por mí misma y por lo que había dejado caer sin darme cuenta. La primera acción fue sencilla pero simbólica. Limpié cada espacio de la casa con una calma que no había tenido en mucho tiempo. No lo hacía como obligación, sino como una manera de recordarme que ese lugar seguía siendo mío, que aún tenía valor y que ningún desprecio ajeno podía borrar lo que construí con esfuerzo. Cada rincón que ordenaba parecía devolverme un poco de estabilidad, como si la casa estuviera respondiendo a mi necesidad de recuperar el control. Mientras acomodaba las cosas, pensaba en todo lo que había permitido por miedo a perder a mi hijo, y esa reflexión me impulsaba a seguir adelante sin voltear atrás. Más tarde, decidí hacer algo que llevaba meses aplazando, revisar los papeles de la casa, mis documentos y cualquier cosa que pudiera proteger lo que había construido. No era desconfianza, era prudencia. Durante mucho tiempo me dejé llevar por la idea de que la familia no debería tener barreras, pero después de tantas faltas de respeto entendí que poner límites también era una forma de cuidar. Revisar esos papeles no me dio miedo. Al contrario, me dio una sensación de seguridad que había perdido. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba haciendo algo por mí, no por obligación, sino por dignidad. El siguiente paso fue más difícil, hablar con una amiga de confianza para desahogarme. Yo siempre he sido reservada, casi nunca comparto mis problemas, porque pienso que cada quien carga lo suyo, pero esa vez necesitaba liberar todo lo que llevaba atorado dentro. Con ella pude decir lo que nunca me atrevía a expresar en voz alta, que estaba cansada, que me dolía la forma en que mi hijo había cambiado, que la actitud de su pareja me aplastaba poco a poco. Escucharme a mí misma decir esas cosas me hizo entender que el daño era más profundo de lo que había reconocido. Y aunque la conversación fue dolorosa, también me dio fuerza porque por fin dejé de cargarlo sola. Para mantener la mente ocupada, comencé a hacer pequeñas mejoras en la casa. Nada grande ni costoso, solo detalles que me devolvieran una sensación de avance. Pinté una pared, cambié unas cortinas viejas, moví unos muebles, y cada cambio representaba un paso más hacia una versión de mí que ya no quería vivir en silencio ni con miedo.
Mientras hacía esos arreglos, recordaba que todo lo que tenía en ese hogar lo había logrado sin ayuda de nadie. Esa idea, repetida una y otra vez, se convirtió en una especie de escudo emocional que me protegía del dolor que seguía sintiendo por dentro. Conforme pasaban los días, me di cuenta de que mi actitud también comenzó a cambiar. Ya no esperaba sus visitas con aquella mezcla de ilusión y angustia. Ahora simplemente dejaba que la vida siguiera su curso sin anticipar nada. Si llegaban, bien; si no, también. Por primera vez entendí que la atención y el cariño no se mendigan. Había pasado tanto tiempo intentando encajar en la dinámica que ellos imponían, que se me había olvidado que yo también merecía respeto. Esa nueva postura me ayudó a recuperar una tranquilidad que no sabía cuánto extrañaba. Entre los cambios que hice, uno fue especialmente importante: reforcé la puerta. No por miedo, sino por prevención. Era una forma de decirme que no volvería a ser vulnerable frente a nadie que quisiera entrar a mi vida de manera agresiva. Mientras un carpintero ajustaba las bisagras, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque estaba tomando medidas para proteger mi hogar, y tristeza porque nunca imaginé necesitar algo así por culpa de personas que se suponía que debían cuidarme, no lastimarme. Esa etapa de renovación no fue un proceso rápido, pero cada día que pasaba me alejaba un poco más de la mujer que había permitido tantas heridas. Sentía que mi corazón, aunque golpeado, comenzaba a recuperar una fuerza que creía perdida. Nada de lo que hacía era para darles una lección ni para provocar un cambio en ellos. Todo era para mí. Para sanar, para recuperarme, para demostrarme que todavía podía sostenerme firme. Esa transformación silenciosa me preparó sin que yo lo supiera para enfrentar el momento más tenso de mi vida, cuando aquella mujer, fuera de control, apareció frente a mi puerta con una masa en las manos. Sin todo este proceso interno, quizá habría reaccionado con miedo, pero gracias a esta renovación, tuve la valentía de sostenerme en pie. Conforme avanzaban las semanas después de aquella renovación interior, comencé a descubrir una versión de mí que había estado escondida durante años. No surgió de un día para otro, fue apareciendo poco a poco, como si cada decisión que tomaba en favor de mi paz fuera abriendo espacio para una claridad que antes no podía ver. Sentía que, por primera vez desde que todo empezó, mi vida no giraba alrededor de las exigencias de otros, sino alrededor de lo que yo necesitaba para sentirme completa. Esa sensación, aunque nueva, me dio una fuerza que jamás imaginé tener. El primer cambio profundo lo noté en mis mañanas. Antes despertaba con ansiedad, pensando si mi hijo vendría de mal humor, si su pareja haría algún comentario hiriente o si se atreverían a exigirme algo más. Ahora mis mañanas comenzaban con calma. Me preparaba un café mientras abría las ventanas, dejaba entrar la luz y respiraba con más tranquilidad. Había un silencio distinto, uno que no dolía, sino que me acompañaba. A veces me quedaba mirando las plantas que tenía en el patio, recordando lo mucho que me gustaba cuidarlas antes de que los problemas empezaran a nublar todo. Volver a mis pequeñas rutinas se sentía como recuperar una parte perdida de mí misma. Sin darme cuenta, empecé a dedicar más tiempo a actividades que siempre quise hacer, pero que había dejado para después. Pinté un pequeño cuadro, no porque fuera artista, sino porque necesitaba expresar algo que no encontraba palabras para explicar. También retomé la costura, un pasatiempo que aprendí de niña y que durante años solo usé por necesidad. Esta vez lo hacía por gusto, sin presión ni apuros. Cada puntada me relajaba, cada tela nueva me recordaba que mi vida podía ser más suave de lo que había sido en los últimos meses. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después en mi proceso de autodescubrimiento. Fui a un taller comunitario donde enseñaban a emprender con cosas sencillas, como preparar conservas, jabones caseros y otras manualidades. No buscaba comenzar un negocio, solo quería distraerme, pero escuchar las historias de otras mujeres me hizo ver que no era la única que había pasado por situaciones difíciles. Algunas hablaban de divorcios, otras de pérdidas, algunas más de hijos distantes. Todas tenían algo en común, seguían avanzando. Esa experiencia me llenó de una fuerza especial y despertó en mí una idea que llevaba tiempo escondida. Quizá también podía crear algo propio, no por obligación, sino por elección. Casi sin pensarlo, empecé a preparar pequeñas mermeladas con recetas que me enseñó mi madre. Eran sabores sencillos, pero tenían un toque casero que siempre recibía buenos comentarios. Llevé algunas al taller para compartirlas y, para mi sorpresa,
varias personas me dijeron que debería venderlas. Esa sugerencia, tan inocente y sincera, me abrió un camino que jamás había imaginado. Una tarde preparé varios frascos y los llevé a una tiendita cercana. El dueño aceptó probar suerte conmigo y, para mi sorpresa, los frascos se vendieron rápido. Cuando regresé a preguntar cómo había ido, me pidió más. Esa sensación de utilidad, de reconocimiento, me devolvió una alegría que no sentía desde hacía años. Mientras mi pequeño proyecto iba tomando forma, también comencé a notar cambios en mi interior. Ya no vivía esperando la aprobación de nadie, ni tratando de complacer a quien nunca valoró mis esfuerzos. Cada día daba un paso más hacia mi independencia emocional. Me sorprendía a mí misma sintiéndome segura, aunque todavía hubiera noches en las que el recuerdo de mi hijo y su pareja me lastimara. Pero incluso ese dolor empezó a transformarse. Poco a poco dejé de culparme y comencé a entender que, aunque una madre ame con toda el alma, no puede cargar con decisiones que no le pertenecen. Uno de los avances más importantes ocurrió una tarde en la que él vino a visitarme sin avisar. Antes, esa situación me habría puesto nerviosa. Ahora lo recibí con una serenidad que no esperaba de mí. No hubo gritos ni reclamos. Lo escuché, observé su manera de comportarse y supe que algo en él también estaba cambiando, aunque no lo admitiera abiertamente. Ya no se veía tan seguro como antes. Había dudas en su mirada, como si la realidad que defendía con tanta firmeza empezara a mostrarse diferente. No mencionó a su pareja, no hizo exigencias ni críticas, solo habló de trabajo, de cosas simples, como si buscara recuperar una normalidad que él mismo había roto. Esa visita me dejó pensando toda la noche. No porque quisiera aferrarme a una ilusión, sino porque reconocí que mi propio cambio estaba provocando movimientos alrededor de mí. A veces, cuando una persona deja de aceptar maltrato, quienes la rodean se ven obligados a replantearse su conducta. Yo no buscaba su arrepentimiento, pero saber que mi fuerza interna estaba marcando un nuevo ritmo en nuestra relación me dio una paz inmensa. En los días que siguieron, mi vida empezó a tomar un rumbo más claro. Mi proyecto de mermeladas creció lo suficiente para darme un ingreso extra, y la casa, que antes se sentía llena de tensión, ahora era un refugio donde podía respirar sin miedo. Me di cuenta de que ese proceso de autodescubrimiento no solo me estaba transformando como mujer, sino también como madre. Ya no vivía con la idea de sacrificarme a cualquier costo. Ahora sabía que también merecía espacio, respeto y tranquilidad. Esa nueva etapa fue esencial para enfrentar lo que venía. Porque aunque yo estaba creciendo, ellos seguían cargando sus propias tensiones. Y sin saberlo, ese cambio mío sería la chispa que provocaría el retorno inesperado de quienes un día intentaron borrarme. El crecimiento personal que estaba logrando poco a poco comenzó a sentirse tan natural que casi olvidé cuánto me había costado llegar hasta ahí. Mi hogar tenía una calma nueva, mis días tenían un propósito distinto y mi mente ya no despertaba envuelta en ansiedad. Sin embargo, ese equilibrio, tan frágil y tan valioso, empezó a temblar cuando una mañana escuché un golpe en la reja. Un sonido conocido que me recorrió la espalda con una mezcla de alerta y desconfianza. No esperaba visitas, mucho menos de personas que habían dejado en mí un dolor tan profundo. Aún así, respiré hondo y me acerqué para ver quién estaba ahí. Detrás de la reja encontré a mi hijo, parado con los hombros caídos y una expresión que no veía desde que era niño. Tenía los ojos cansados, como si hubiera pasado noches sin dormir, y cuando levantó la mirada, supe de inmediato que algo en su vida se había roto. No llevaba la seguridad con la que solía hablar cuando estaba junto a su pareja. Ahora parecía más vulnerable, más humano, como si finalmente hubiera entendido que las decisiones tomadas con arrogancia tarde o temprano pasan factura. Ese detalle me tocó más de lo que quise reconocer, pero aún así mantuve mi postura tranquila para no caer en la misma dinámica de antes. Sin que yo preguntara nada, dijo que necesitaba platicar. Su voz tenía un tono quebrado, como si estuviera cargando un peso demasiado grande. Me pidió permiso para entrar, y aunque una parte de mí sentía cierta resistencia por todo lo que había pasado, la otra parte, la que lo vio crecer y siempre buscó protegerlo, terminó abriendo la puerta. Apenas cruzó la entrada, observó la casa con detenimiento, como si fuera la primera vez que veía los cambios que había hecho. Había una mezcla de nostalgia y arrepentimiento en su mirada, una especie de reconocimiento silencioso hacia la vida que yo había reconstruido sin su apoyo. No tardó en sentarse en la mesa,
Esa misma mesa que meses atrás había sido motivo de burla por parte de su pareja. Esta vez no hubo críticas ni gestos incómodos, solo un suspiro profundo antes de empezar a hablar. Contó que las cosas con ella no estaban bien, que las discusiones se habían vuelto constantes y que la presión que ejercía sobre él era cada vez más fuerte. También mencionó que su carácter estaba más explosivo que nunca, que cualquier cosa la irritaba, que él ya no podía ser el mismo sin recibir reclamos. Mientras hablaba, entendí que el castillo perfecto que ella había intentado mostrarse estaba cayendo a pedazos. Entre cada frase, mi hijo bajaba la mirada como si buscara la forma correcta de decir lo que en realidad quería confesar. Finalmente, sin rodeos, admitió que se había equivocado conmigo. Reconoció que muchas de las decisiones que tomó no venían de su corazón, sino del miedo a enfrentar los conflictos que su pareja provocaba. Dijo que permitir que ella marcara tantas reglas fue un error que ahora lo estaba alejando no solo de mí, sino de sí mismo. Ese momento fue uno de los más difíciles de escuchar, no porque me culpara, sino porque demostraba cuánto había sufrido sin decirlo. Mientras continuaba hablando, la voz se le iba haciendo más baja, más cargada de culpa. Aceptó que la actitud agresiva de su pareja había llegado a un punto en el que él ya no tenía control. Confesó que los arranques de ella se habían vuelto más fuertes, que ya no solo eran palabras duras, sino comportamientos que lo dejaban emocionalmente exhausto. Mencionó, con un temblor leve en la voz, que incluso había tenido discusiones tan intensas que sintió miedo de que la situación se saliera de control. Ese detalle me estremeció porque, sin decirlo directamente, entendí que la violencia no solo había sido contra mi puerta, sino también dentro de su relación. Conforme avanzaba la conversación, mi hijo comenzó a soltar preguntas que nunca antes se había permitido hacer. Quería saber cómo había soportado tanto tiempo sin romperme, cómo había encontrado la calma, cómo había logrado seguir adelante después de recibir tantas humillaciones. Le expliqué que la fuerza no apareció de golpe, que tuve que reconstruirme paso a paso, y que el dolor que viví fue precisamente lo que me impulsó a cambiar. Él escuchó cada palabra sin interrumpir, con una atención que hacía meses no mostraba. Durante ese momento tan íntimo, supe que no había venido solo para desahogarse. Había un motivo más profundo detrás de su visita. Con una expresión de vergüenza mezclada con necesidad, confesó que no tenía a quien recurrir. Dijo que necesitaba un lugar donde pudiera respirar sin sentir el juicio constante de su pareja. Aunque no lo dijo claramente, entendí que estaba buscando refugio, un espacio seguro en medio de la tormenta que estaba enfrentando. Aquella revelación me provocó un dolor dulce, uno que mezcla la tristeza con el instinto natural de una madre de querer protegerlo. Aún así, por más que sentía el impulso de abrazarlo, también sabía que mi crecimiento me había llevado a un punto distinto. Ya no era la mujer que dejaba pasar todo por evitar un conflicto. Ahora tenía una claridad que antes no tenía, y sabía que permitir que él regresara sin condiciones solo abriría la puerta a que la historia se repitiera. Con mucho cuidado, expliqué que mi hogar seguiría siendo su lugar, pero que esta vez necesitábamos hacer las cosas de una manera más sana. Él asintió con los ojos brillosos, como si entendiera que esta nueva versión mía no venía del enojo, sino de una dignidad que llevaba años dormida. Ese día marcó un nuevo capítulo en nuestra relación. No significó un cierre completo ni un perdón total, pero sí abrió una puerta distinta, una que él no había cruzado en mucho tiempo. Y aunque todavía había un camino largo por recorrer, aquella conversación dejó claro que algo en su mundo se estaba desmoronando, y que más pronto que tarde, el conflicto que vivía regresaría a tocar mi vida de una manera inesperada. El día siguiente a aquella conversación amaneció distinto. No por algún cambio físico en mi casa, sino por una sensación nueva que permanecía en el aire, como si la presencia de mi hijo hubiera dejado una puerta entreabierta que llevaba meses cerrada. Pasé la mañana organizando mis cosas mientras pensaba en todo lo que me había dicho. No era fácil asimilar que, detrás de tanta soberbia y tantas decisiones dolorosas, había un muchacho perdido que ya no sabía cómo sostener la vida que había elegido. No justificaba nada, pero me ayudaba a entender el origen de su distancia, y eso suavizó un poco la herida que cargaba desde hacía tanto tiempo. Horas después regresó, esta vez con pasos más lentos y con una expresión que mostraba el cansancio acumulado de los últimos meses. Se acercó a la mesa sin que yo dijera una palabra y se quedó ahí de pie, como si estuviera buscando el valor para iniciar una conversación difícil. No quería presionarlo, así que seguí con lo que estaba haciendo,
esperando a que él mismo encontrara el momento para hablar. Finalmente se sentó y, después de un silencio largo, confesó que durante la noche no pudo dormir, que había estado pensando en todo lo que hablamos y en la forma en que había permitido que la vida se le fuera de las manos. La voz le tembló cuando reconoció que nunca imaginó que su pareja llegaría a un punto tan violento, que los gritos, las exigencias y los celos eran mucho más fuertes de lo que él había admitido. Dijo que se sentía atrapado entre el miedo a estar solo y el miedo a seguir viviendo así. Confesó que muchas veces quiso alejarse, pero cada intento terminaba en discusiones que lo dejaban agotado, como si no tuviera derecho a elegir nada por sí mismo. Esa sinceridad me tocó profundamente, porque por fin estaba viendo al hijo que yo conocía, al que guardaba sus emociones hasta que ya no podía sostenerlas. No quise interrumpirlo, solo escuché. Había esperado tanto tiempo ese momento que no quería arruinarlo con reproches o con preguntas que lo hicieran cerrar otra vez. Cuando terminó, me pidió disculpas. No fue una disculpa exagerada ni dramática, solo una frase sencilla que salió desde el fondo de un corazón cansado. Admitió que me falló, que permitió que el orgullo lo alejara de mí, que no defendió lo que sabía que era justo. Esa disculpa, más que un perdón, fue un acto de reconocimiento que llevaba meses necesitando. No era perfecta, pero era honesta, y eso bastó para empezar a reconstruir algo roto. Para evitar caer en esa dinámica en la que yo siempre cedía, respiré antes de responder. Le dije que entendía que todos cometemos errores y que él también tenía derecho a equivocarse, pero que era importante reconocer que el daño emocional ya estaba hecho y que necesitábamos tiempo para sanar. Le expliqué que lo quería, que nunca dejaría de ser su madre, pero que esta vez no podía volver a ocupar el mismo lugar de antes sin proteger mi paz. Mis palabras no lo alejaron, al contrario, parecía que lo liberaban de un peso que llevaba cargando en silencio. Mientras hablamos, hubo un momento en el que se quebró. Contó detalles de la relación que nunca había mencionado. Las presiones constantes, las humillaciones disfrazadas de bromas, los celos que lo ahogaban, las acusaciones sin motivo. Cada frase mostraba una realidad dura que él había normalizado por miedo a aceptar que estaba atrapado en una relación que lo consumía. Fue entonces cuando comprendí que lo que yo viví en mi propia casa no había sido aislado, formaba parte de una cadena de comportamiento destructivo que ella repetía con cualquiera que tuviera cerca. Para ayudarlo sin perderme otra vez, propuse que comenzáramos de forma tranquila. Le dije que podía venir cuando necesitara hablar, que este hogar seguiría siendo su espacio seguro, pero que debíamos respetar límites para no caer en los mismos errores. Él aceptó sin dudar, como si necesitara ese orden para recuperar su estabilidad emocional. En ese instante, sentí que algo entre nosotros empezaba a acomodarse. No era un regreso completo, pero era el inicio de un entendimiento que llevaba años detenido. A lo largo de los días siguientes, nuestra comunicación mejoró. No hablábamos del pasado cada vez, solo convivíamos con calma. A veces platicábamos en la cocina mientras preparaba comida, otras veces nos sentábamos en el patio a tomar café sin necesidad de llenar el silencio. Esos momentos simples, que antes pasaban inadvertidos, ahora tenían un valor enorme. Cada palabra compartida era una señal de que la distancia comenzaba a desvanecerse, y cada gesto de cariño, por pequeño que fuera, devolvía un poco del vínculo que creía perdido. En ningún momento quise usar su vulnerabilidad para reclamarle lo que me dolió. Ya no buscaba tener la razón, ni demostrarle cuánto me había lastimado. Lo único que quería era acompañarlo en ese proceso sin cargarlo con mis heridas. Él también necesitaba espacio para sanar, para reconocerse, para entender por qué permitió tanto daño. Verlo esforzarse por recuperar una parte de sí mismo me ayudó a soltar la idea de que todo estaba perdido. A medida que avanzaba nuestra reconciliación, también noté algo que me hizo entender el significado real de sanar. Ya no necesitaba que él cumpliera expectativas imposibles. Solo quería que fuera honesto, que hablara desde el corazón y que respetara mi vida del mismo modo en que yo respetaba la suya. Esa sencillez transformó nuestra relación de una forma que jamás imaginé posible. Aunque la reconciliación avanzaba, también era claro que su pareja no estaba dispuesta a soltar el control que creía tener. Sus actitudes se volvieron más insistentes, más agresivas, más desesperadas. Cada mensaje, cada llamada, cada intento por presionarlo lo dejaba más desgastado. Y aunque yo intentaba mantener la calma, sabía que ese comportamiento no podía sostenerse por mucho tiempo. La relación de ellos estaba a punto de explotar,
y esa explosión inevitable terminaría tocando mi vida una vez más. Con el paso de los días se volvió evidente que la relación de mi hijo estaba atravesando su etapa más frágil. Cada vez que venía a visitarme, traía un gesto diferente, a veces agotado, otras preocupado, y en ocasiones con el rostro tenso como si hubiera discutido antes de salir de casa. Nunca me preguntaba si podía quedarse un rato, simplemente se sentaba y soltaba un suspiro que hablaba más que cualquier explicación. Yo lo escuchaba con paciencia, sin juzgar, dejándolo sacar todo lo que llevaba escondido durante tanto tiempo. Esa cercanía renovada fue sanando heridas que pensé irreparables, sobre todo porque ya no venía buscando imponer nada, sino buscando paz. Mientras él trataba de recuperar su equilibrio, la tensión alrededor de su pareja seguía creciendo. Los mensajes que ella le enviaba eran cada vez más duros, llenos de reclamos y exigencias que lo hacían cerrar los ojos con frustración. No necesitaba ver el teléfono para sentir la presión que caía sobre sus hombros. Cada llamada lo dejaba inquieto, como si intentara escapar de una red de la que ya no sabía cómo salir. Y aunque yo respetaba su silencio, notaba en sus ojos una mezcla de miedo y hartazgo que reflejaba el desgaste al que había sido sometido. Pasaron varias semanas antes de que la situación finalmente estallara. Una tarde llegó a mi casa con una expresión derrotada, como si por fin hubiera aceptado que no podía seguir sosteniendo una relación que lo lastimaba. Se sentó conmigo en la mesa y, mientras movía las manos nerviosamente, contó que la discusión de esa mañana había sido la más fuerte de todas, una que lo obligó a confrontar una verdad que llevaba meses ignorando. Reconoció que no era feliz, que la violencia no tenía justificación y que ya no podía seguir viviendo bajo el control de alguien que no respetaba sus emociones. Aquella confesión me rompió el corazón y al mismo tiempo me dio un alivio que no supe cómo describir. No era alegría por el fin de su relación, sino la tranquilidad de saber que, finalmente, estaba tomando decisiones basadas en su bienestar y no en el miedo. Lo escuché mientras hablaba con lágrimas que intentaba contener, y cuando terminó, solo pude tomarle la mano con suavidad para recordarle que no estaba solo. Esa simple muestra de cariño, después de tantos meses de distancia, selló un entendimiento profundo entre nosotros. A partir de ese día, su vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. No fue un proceso sencillo. Hubo días en los que dudó, en los que el vacío lo hizo cuestionarse si había tomado la decisión correcta. También hubo momentos en los que las presiones externas volvieron a tocarlo, porque su expareja no estaba dispuesta a aceptar el final con facilidad. Sin embargo, cada paso hacia adelante lo fortalecía. Empezó a recuperar amistades que había dejado atrás, dedicó tiempo a actividades que había abandonado por obligación, y poco a poco su rostro fue cambiando. Ya no se veía como un hombre atrapado, sino como alguien que estaba reconstruyendo su vida pieza por pieza. Durante ese tiempo también noté un cambio profundo dentro de mí. Haber puesto límites, haber elegido mi paz y haber sostenido mi dignidad me permitió acompañarlo sin perderme de nuevo en sus problemas. Ya no cargaba la culpa que había sentido durante tanto tiempo. En su lugar había una serenidad nueva que me permitió verlo crecer sin cargar con sus decisiones. Comprendí que amar no significa permitirlo todo, sino saber cuándo uno debe dar espacio y cuándo debe sostenerse firme. Y ese aprendizaje se convirtió en una de las lecciones más importantes de mi vida. Los meses siguientes fueron una especie de renacer para ambos. Yo continué con mi pequeño proyecto, vendiendo mis mermeladas en más tiendas y recibiendo comentarios que me llenaban de satisfacción. Mi hijo siguió reconstruyendo su camino, encontrando un equilibrio que hacía mucho no tenía. Sin embargo, la parte más significativa de ese periodo fue la manera en que nuestra relación volvió a tener vida. Ya no teníamos conversaciones llenas de tensión ni silencios incómodos. Ahora hablábamos de nuestras metas, de nuestras dudas, de los pequeños avances que íbamos logrando. Un día, mientras estábamos en el patio tomando café, me dijo algo que guardé en el corazón. Admitió que todo lo que había vivido le había enseñado una verdad que no quería aceptar, que el amor no se sostiene con miedo ni con control. Agregó que, gracias a mi manera de enfrentar el dolor, él también había aprendido que la dignidad no se negocia. Esas palabras me hicieron entender que, aunque la herida había sido profunda, el aprendizaje había sido aún más grande. La justicia poética llegó en silencio, sin necesidad de buscar venganza ni esperar disculpas de quien nunca estuvo dispuesta a darlas. Llegó en forma de paz, en forma de claridad,
en forma de una nueva dinámica que por fin nos permitía respirar sin miedo. No necesitaba que su expareja reconociera sus errores. Mi victoria estaba en haber recuperado mi vida sin perder la esencia de quien soy. Y la de mi hijo estaba en haber encontrado el valor para romper con algo que lo estaba destruyendo. Con el tiempo, aquella mañana de la masa dejó de ser una herida abierta y se convirtió en un recordatorio de la mujer que tuve que aprender a ser. No la que aguantaba en silencio, sino la que se sostenía firme incluso cuando la vida la empujaba al límite. Cada decisión que tomé después de ese día me llevó a una versión de mí misma más fuerte, más consciente y más libre. Hoy puedo mirar atrás sin que el dolor me nuble la vista. Entiendo que nadie puede derribar una puerta construida con amor propio, ni romper un hogar levantado con esfuerzo honesto. Y aunque la vida me puso pruebas que nunca imaginé enfrentar, también me dio la oportunidad de renacer cuando menos lo esperaba. El mensaje final que guardo de toda esta historia es sencillo. Hay batallas que no se ganan con gritos ni con fuerza, sino con dignidad. Cuando uno aprende a cuidarse, el mundo cambia. Y cuando un corazón sano regresa, aunque haya pasado por tormentas, lo hace con una luz distinta. Esa luz hoy ilumina mi casa, mi vida y mi relación con mi hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar.